Nuestro amado Señor, esta mañana para mí y distintos horarios para hermanos en otros lados, nos reunimos, Señor, ante tu trono como hijos, Señor, para alabar tu nombre, porque tú eres digno, Señor, de ser alabado. No eres un Dios egoísta que busca la alabanza, Señor, sino que nosotros por amor te la brindamos, porque tú eres bueno y eres bueno en gran manera y has sido tan bueno con nosotros, Señor, especialmente, quien hemos sido rebeldes, Señor, pecadores, hemos violado tu ley. No merecemos, Señor, todas las bondades y la misericordia que nos muestras. Y sin embargo, tan libremente, Señor, nos has brindado tu amor y has ganado nuestro corazón. Y es por eso, Señor, que con gratitud y gozo te alabamos, Padre, porque tú lo mereces. Eres digno, Señor, de recibir la alabanza, la gloria, la exaltación de todos tus hijos, Señor, a través del universo. En esta mañana, querido Señor, queremos también presentarnos ante ti necesitados, Señor, pobres, ignorantes. Venimos ante ti, Padre, porque necesitamos tu ayuda, necesitamos que nos enseñes, que nos guíes a la verdad. No sabemos nada nosotros, no tenemos la capacidad ah, innata de entender tu palabra, pero sabemos, Señor, que tú nos has prometido que el que no tiene sabiduría puede pedírtela y tú nos las darás abundantemente sin reproche, Señor. Y también, Padre, suplicamos que nos des tu espíritu, pues Él es el Maestro que necesitamos. Él nos guiará a toda la verdad, Señor. Así que te suplicamos, Padre nuestro, que nos guíes a la verdad y nos des el poder de poder vivir de acuerdo a lo que aprendamos, Señor. Que no seamos oidores olvidadizos, corazón dispuesto a guardar todo aquello que aprendamos, Señor, y que nos guíes, lo pedimos por Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces al capítulo 20 de Apocalipsis, versículos 1 en adelante. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurados y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y de azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta.
y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregó los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Muy bien, el milenio, los 1000 años. Cronológicamente, el milenio viene directamente luego de los eventos que ocurren con la segunda venida de Jesús. Desde el capítulo 15 hay una serie de eventos cronológicos que son, se ve el fin del juicio, capítulo 15, luego las plagas, el fin del juicio es el cierre de la gracia, el fin del juicio que ocurre antes de la segunda venida de Cristo. Las plagas con la culminación de del juicio, del cierre de la gracia, capítulo 16, las 7 plagas, capítulo 17 y capítulo 18, un explayamiento de lo que ocurre con la sexta y la séptima plaga, que es la destrucción de Babilonia. Y el capítulo 17 nos da a entender quién es Babilonia, la última Babilonia, cómo se forma, pero esta es parte cronológica del capítulo 19, el regocijo del universo en cuanto a la destrucción, al castigo de Babilonia, y luego viene la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo y luego el capítulo 20, el milenio. Así que el milenio no ocurre antes de la segunda venida de Cristo, como algunos lo enseñan. Nosotros somos premilenialistas. Enseñamos que la segunda venida de Cristo ocurre antes del milenio. Hay algunas denominaciones y muchas de ellas eran postmilenialistas. Enseñaban que iba a haber 1000 años de paz antes que ocurriese la segunda venida de Cristo, que la segunda venida de Cristo ocurría luego del milenio. Eso no es de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras claramente nos muestran de que el milenio ocurre luego de la segunda venida de Cristo. La enseñanza postmilenialista dice de que hay un periodo de 1000 años de paz en la tierra, donde Dios le va a dar la oportunidad a todo ser humano de ser convertido y que toda la tierra va a ser convertida. Pero no nos enseña eso las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras es bien definitiva de que el castigo sobre los impíos vino antes del milenio. Cuando Cristo viene, los impíos fueron destruidos, fueron puestos en descanso. No todavía han recibido la paga por el pecado, simplemente fueron aniquilados, fueron puestos a descansar por 1000 años. Entonces, no hay oportunidad de conversión. Algunas de las enseñanzas postmilenialistas, no premilenialistas, enseñan que el milenio va a ser un tiempo cuando Dios le va a dar incluso una segunda oportunidad a todos a los que fueron al descanso sin conocer a Cristo, se los va a levantar y entonces ellos van a tener la oportunidad
de aceptar a Jesús y así todos serán salvos. Entonces es una enseñanza universalista, que es incorrecta, no es de acuerdo a la palabra de Dios. Muy bien, el milenio comienza, dice, vi un ángel descender que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces aquí vemos una escena simbólica de un ángel que desciende del cielo con una gran cadena para atar a Satanás en el abismo. ¿Cuál es el abismo? ¿Qué es el abismo? El abismo lo hemos estudiado, ha aparecido varias veces en el libro de Apocalipsis antes, que es el trono, lo podríamos decir así, del gobierno de Satanás. Dice el capítulo 9 de Apocalipsis, en las trompetas, en la sexta trompeta, el versículo 13, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata los 4 ángeles que están atados junto al río. No, perdón, es el quinto, no el sexto. El quinto ángel, versículo 1 del capítulo 9, el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. En el versículo 11 dice, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Entonces, desde el abismo, que es el lugar del trono satánico, salen los poderes que se levantan a hacer guerra contra el pueblo de Dios. Vemos aquí capítulo 9, salen langostas en el capítulo 11, vemos en el versículo 7, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. En el capítulo 17 entonces sale una bestia al abismo que hace guerra contra los 2 profetas, que son la palabra de Dios. En el capítulo 17 vemos a la última bestia. Dice, versículo 8, la bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos que desde la fundación del mundo, en el libro de aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Entonces el abismo es el asiento del trono de Satanás. ¿Qué es el abismo? Lo definimos como la tierra en estado de rebelión, de caos. Si vamos a Génesis capítulo 1, vemos el abismo. En el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Ahí encontramos esa palabra, la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, la tierra en oscuridad, en caos físico o ya sea simbólico, porque el abismo en el libro de Apocalipsis representa también, por ejemplo, la Revolución Francesa, un estado de revolución contra Dios, revolución política, caos, guerra, representa el abismo, el asiento del trono satánico. En el libro de Jeremías, nosotros encontramos también en el capítulo 4 una descripción de cómo quedará la tierra luego de la segunda venida de Cristo.
En el capítulo 4 del libro de Jeremías vemos esta descripción que nos presenta el abismo. Versículo 23. Miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía, y los cielos, luz. Miré a los hombres y he aquí que temblaban, perdón, miré a los montes y he aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y aquí el campo fértil era un desierto y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira, porque así dijo Jehová, toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Entonces ahí queda claramente una descripción de la tierra luego que se haya manifestado la ira de Dios en la segunda venida de Jesús. Entonces el abismo es la tierra que fue posesión satánica por más de 6.000 años, la usó como centro de rebelión contra Dios y llevó a los hombres a rebelarse contra el Dios del cielo. Estableció su reino producto de la caída de Adán y Eva, el hecho que ellos escogieron desobedecer a Dios, rebelarse, le entregaron el planeta a Satanás y Satanás lo ha usado como el cuartel para su rebelión contra Dios. Eso es el abismo. La tierra ha estado en estado de caos, de rebelión, de dolor, de revolución, tanto literal como simbólico, en estado de oscuridad, de desorden, por 6.000 años, es la realidad que ha estado la tierra. Cristo Jesús vino al cuartel satánico para tomar la posesión del mundo nuevamente y llegar a ser la cabeza de nuestro planeta y tener el derecho de conquistar a Satanás y quitarle el poder de su mano. Y eso lo hizo a través de la batalla espiritual que lidió contra Satanás, en la cual Jesús vivió una vida de perfecta obediencia a Dios como un ser humano, llevando una naturaleza caída. Con esa obediencia, él ganó el derecho de representarnos y en la batalla de la muerte a derrotar a Satanás y con esa derrota quitarle la cabecera de la raza y luego quitarle el dominio del mundo. Entonces, a través del plan de la redención se restaura el dominio a Cristo Jesús, a la raza humana. Y Jesús reinará sobre nuestro planeta y sobre todo el universo como un ser humano. Entonces, pero la tierra va a quedar, una vez que Cristo venga, queda desolada, queda oscura, queda vacía, totalmente caótica. Entonces es el abismo. Dice, vi a un ángel que descendía del cielo, ni siquiera es un ángel poderoso. En el capítulo 18 dice, después de esto, el versículo 1, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y gloria. El capítulo 4 es un gran ángel. El capítulo 10 nos presenta también un ángel que desciende con poder sobre la tierra. Pero el ángel que ata a Satanás es un ángel nomás, no dice un gran ángel, no es un ángel poderoso. El ángel es simbólico, por supuesto, no es un ángel literal que va a tomar y lo va a echar en un hoyo en la tierra y luego va a poner una tapa sobre él. Pero el lenguaje muestra de que Satanás tiene tan solo poder para ejercer por, lo, por, lo, por las oportunidades que Dios le permite tener. Pero su poder es limitado. Su poder es limitado a las oportunidades que Dios le otorga y a las oportunidades que nosotros le otorgamos.
No se requiere mucho poder para poder atar a Satanás en este mundo. Un simple ángel viene y lo ata. ¿Cuáles son las cadenas? Las cadenas que trae el ángel son cadenas circunstanciales. El ángel ata a Satanás por lo que ocurre. ¿Qué es lo que ocurre? Dice, aprendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Por 1000 años está atado. ¿Por qué está atado? Porque la tierra está vacía. No hay a quien tentar. Los seres humanos fieles fueron llevados al cielo, ya lo vimos. Los seres humanos infieles han sido puestos a descansar. Entonces la tierra queda sin ser humano a quien Satanás pueda tentar, pueda usar en rebelión, que es lo que lo ha ocupado por 6000 años. Por 6000 años Satanás ha estado tremendamente ocupado en su papel de tentador, de hacer caer al ser humano y de unirlo a su rebelión. Eso es lo que lo ha ocupado constantemente y planear y prepararse para el encuentro final, que es la batalla del Armagedón. 6000 años ha estado planeando aquella batalla. Pero se acaba la batalla o la batalla es pausada por 1000 años, porque la batalla termina luego del milenio. Es pausada por 1000 años y Satanás queda sin nada que hacer. No tiene seres humanos a quien tentar, no tiene seres humanos rebeldes los que puede unir consigo para rebelarse contra Dios. No tiene nada que hacer. Por 6000 años va a estar en el asiento de su trono, en la tierra. Va a estar vacía, desordenada, oscura. No va a haber nada que hacer. Por 1000 años Dios le va a permitir a Satanás tener la tierra como él la tuvo cuando fue antes de ser ordenada a través del proceso de la creación. Dios creó la tierra, el planeta, cuando creó el universo y estuvo en ese estado hasta que Dios vino 6000 años atrás a darle luz, a hermosearla, a crear toda nuestra realidad. Entonces, Dios le otorga el planeta la oportunidad a Satanás, que quiere ser Dios. Ha llevado toda la raza humana para él ser el Dios de este planeta, el Dios de este mundo. Se llama él el Dios de este mundo. Bueno, Dios ahora le otorga el planeta por 1000 años. A Dios le tomó seis días tan solo sacar al planeta del estado de abismo, y Dios le da a Satanás 6000 años a ver qué es lo que puede hacer. Para Satanás, por supuesto, es imposible crear algo y crear hermosura, orden de desorden, porque el pecado no lleva al orden, el pecado lleva naturalmente al desorden. Satanás no tiene la capacidad de crear orden de desorden. Él tiene la capacidad de llevar del orden al desorden, porque el egoísmo, el principio de la ley del reino de Satanás, es naturalmente destructivo. Y el pecado no da, el pecado quita, el pecado ofrece mucho, pero el pecado no da nada, el pecado quita todo, el pecado vacía, destruye, el pecado deja al mundo en absoluta oscuridad, desorden. No, el resultado de la rebelión no es un reino maravilloso, no, es un reino de caos, un reino de maldad, un reino de destrucción, de muerte. Entonces ahora dice la hermana White que Satanás por 1000 años va a tener ahora la oportunidad dolorosa, forzada, de contemplar los resultados de su rebelión. 1000 años. 1000 años es un largo tiempo cuando no hay nada que hacer. Muy bien, veo un ángel que descendía del cielo con
con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. A este dragón lo vemos por primeramente en el capítulo 12. Lo vemos primeramente. En el comienzo de la guerra en el cielo. Capítulo 12, el versículo 7. Dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos ni en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, el capítulo 20, el versículo 2, es la última vez que se presenta Satanás, como con esos 4 títulos. En otras palabras, el capítulo 12 nos presenta el principio de la batalla. El capítulo 20 nos presenta el fin de la batalla. Y esos capítulos en medio nos muestran la última batalla. Nos muestran la batalla que llamamos la batalla del Armagedón, que comienza con la imposición de la marca de la bestia. Y termina luego del milenio con el último ataque satánico contra la santa ciudad, que es el capítulo 20. Entonces la Biblia nos muestra el principio y el fin de la batalla, nos muestra que Satanás, a pesar de todo su engaño, de todo lo que hace parecer, Satanás va a perder la batalla. Ya la perdió. En la cruz, su fin fue finalizado. Cristo lo venció. Al resucitar el día domingo de mañana, Cristo Jesús salió vencedor y proclamando la victoria sobre el enemigo absoluta. Muy bien, versículo 3. Ahora, ¿por qué no tomamos los 1000 años como simbólicos? Como no usamos el día por año, el principio del día por año, porque eso lo haría un tremendo periodo de tiempo. Es porque el lenguaje del capítulo 20 no une los 1000 años a las profecías de tiempo simbólicas, que son los 2300 años, los 1260 años, los 1290 y los 1335. Esos cuatro tiempos simbólicos que están todos bajo el paraguas, podríamos decir así, de los 2300 años, usamos entonces el tiempo de conversión del lenguaje profético de día por año. El capítulo 20 mayormente es lenguaje literal y por lo tanto el tiempo lo tomamos en forma literal. Siempre lo hemos hecho así y no tan solo adventistas, sino que no adventistas siempre han tomado el tiempo de los 1000 años en forma literal, y el espíritu profecía también lo hace de esa manera. Versículo 3, y lo arrojó al abismo y lo encerró. Aquí se muestra el poder que Dios tiene sobre el enemigo. El accionar satánico es permitido producto de que la raza humana le ha dado por lo que nosotros escogemos, por nuestras decisiones, le hemos dado poder y permiso para accionar en el planeta que Dios nos había otorgado a nosotros. Cada vez que nosotros mentimos, cada vez que nosotros pecamos, le estamos diciendo a Satanás: tú tienes poder sobre nosotros. Y producto de que eso se hace libremente, entonces nosotros retenemos el poder divino sobre Satanás y le damos accionar al enemigo. Si todos los seres humanos nos pusiésemos de parte de Dios y viviésemos de acuerdo a su ley, Satanás no tendría lugar de accionar en nuestro planeta. Entonces, el poder que Satanás tiene en este planeta de accionar, de hacer, de
y caminar, como dice en el libro de Job, es porque nosotros se lo hemos permitido. Y eso es una realidad. Si tú y yo vivimos en pecado, Satanás tiene poder sobre nuestras vidas. Si conscientemente violamos y hacemos aquello que Dios ha prohibido, e incluso inconscientemente, Satanás tiene acción sobre nuestra vida, tiene poder para engañarnos, poder para causar dolor, enfermedad, traer tristeza, muerte a nuestra vida. Entonces, si nosotros nos ponemos de parte de Dios y vivimos de acuerdo a la ley de amor, y obedecemos aquellos 10 mandamientos maravillosos, estamos protegidos y el accionar satánico se limita sobre nuestras vidas. Muy bien. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él. El poder divino sobre Satanás se muestra en ese versículo. Poder divino. Para que no engañase más a las naciones hasta que fuese cumplido 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Eso nos muestra claramente que las cadenas son simbólicas, que son eventos, que, lo que lo ata es el decreto divino, que los impíos han de descansar y que los hijos de Dios han de ser llevados al cielo. Y por el hecho de que él no tiene a quién engañar, eso es lo que lo ata, porque claramente dice, y ha de ser desatado por un poco de tiempo. ¿Cuándo es desatado? Hasta cuando las naciones resuciten. Ya vamos a llegar ahí y vamos a volver a ese versículo. Entonces, no tiene poder para engañar porque no hay nadie. Esas son las circunstancias que lo atan. Y después de esto debe ser desatado. Así que el periodo de tiempo son 1000 años en el cual Satanás está atado en la tierra. Ese es el milenio. Y eso es lo que ha llevado a algunos a concluir que va a haber un periodo de gran paz y que todo el evangelio va a ser predicado libremente y que todo el mundo se convertirá. Porque la Biblia no lo enseña. Entonces, los versículos 1 al 3 nos muestran lo que ocurre en la tierra durante el milenio. ¿Qué ocurre en la tierra? Satanás está atado durante el milenio. ¿Por qué está atado? Porque no tiene a quien engañar. ¿Por qué no tiene a quien engañar? Entonces ahora nos muestran los próximos versículos lo que ocurre en el cielo y el por qué Satanás está atado. Versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, aquí vemos el grupo de los salvos. ¿Por qué sabemos que son los salvos? Porque están reinando con Cristo 1000 años. ¿Dónde están ellos? Ellos no están en la tierra, ellos están en el cielo, de acuerdo a la promesa divina de Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, que el Señor nos llevará a la casa de su Padre y que estaremos siempre con Él, dice el apóstol Pablo. Entonces estamos en el cielo. ¿Qué estamos haciendo en el cielo? Vamos a estar reinando. ¿Qué tipo de reino vamos a estar ejerciendo durante aquellos 1000 años? Es un reino de juicio. Dios nos otorga el poder para juzgar. Ya lo hemos estudiado en esos versículos cuando estudiamos el tema del juicio. En este momento, ¿a quiénes vamos a estar juzgando nosotros? Esta es la segunda fase del juicio. Nos sentamos en tronos diciendo que Dios nos ha dado autoridad. Entonces tenemos autoridad para juzgar. Vamos a ese juicio, esa autoridad que se nos otorga durante los 1000 años de juzgar, va a ser ejercida junto con Cristo Jesús. La segunda fase del juicio, tan solo participan seres humanos salvos y el juez es Cristo Jesús. Nosotros somos los que miramos, investigamos la evidencia
Y Dios nos da el poder entonces para dar fallo, para, ¿cómo se llama? Dar los resultados de la investigación. Entonces, cuando el juicio en los cielos investigó, antes de la segunda venida de Cristo, los ángeles participaron en aquel juicio viendo la evidencia. Y la evidencia dio como resultado la salvación de los hijos de Dios. Pero no falló en contra de los impíos, porque los impíos no fueron juzgados. Los únicos que fueron juzgados fueron aquellos que fueron borrados del libro de la vida y fueron puestos nuevamente entre el grupo de los impíos, de los perdidos. Pero no se da un fallo, no se da ¿cómo se llama? El resultado de lo que ellos han de recibir. Eso ocurre durante el milenio. Somos nosotros los que hacemos aquello. Entonces, por 1000 años estaremos en ese juicio. Ahora, ¿pasaremos todos los 1000 años en juicio? Sí y no, no sabemos. Vamos a esperar y ver. Estoy seguro que no va a ser lo único que vamos a hacer. Va a haber muchas cosas que vamos a hacer, aparte de hacer una obra de juicio. Pero lo más importante que vamos a hacer durante aquellos 1000 años va a ser la obra de juicio. Es lo más importante. Entonces, esto es cuando el apóstol Pablo dice que nosotros vamos a juzgar a Satanás y sus ángeles. Y el juzgar es ver el por qué se perdieron y el ver qué es lo que ellos merecen por sus obras. Son los justos, que se les da entonces la capacidad de dar de ellos a decidir el castigo, que es una tremenda responsabilidad. Pero ¿por qué a nosotros y a Cristo? ¿Por qué no los ángeles y Dios el Padre y el Espíritu Santo? Porque Cristo y nosotros somos seres humanos. Cristo y nosotros fuimos los que experimentamos el pecado y pasamos por la experiencia del pecado. Por eso Dios el Padre, que es justo, lo otorgan a aquellos que fueron redimidos y a Jesús como la cabeza de la raza humana de llevar a cabo este juicio. Es un juicio doloroso, muy doloroso. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Recibieron es porque se les ha dado aquella facultad de juzgar. Es Dios que ha determinado aquello. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por las palabras de Dios. Y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia y a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí se identifica un grupo de los salvos, y a los salvos se los identifica específicamente como aquellos que fueron decapitados, que murieron por causa de dos realidades. Fueron fieles al testimonio de Jesús. ¿Cuál es el testimonio de Jesús? El espíritu de profecía. Que fueron fieles a los mensajes que Dios llevó por sus profetas. Y la palabra de Dios, la Biblia. Entonces aquí vemos de que el pueblo de Dios ha sufrido siempre, ha sido perseguido por estas dos razones. Han sido fieles a la palabra de Dios, pero el testimonio de Jesús es incluido en la palabra de Dios, es la Biblia, pero también hay muchos profetas que testificando sus palabras no fueron incluidas en la palabra de Dios, en la Biblia. Ese es el testimonio de Jesús. Y también muchos de estos profetas, como los apóstoles, perecieron por haber sido fieles al llamado que Dios les dio. Pero específicamente un grupo de los hijos de Dios de todas las edades es identificado. Y son aquellos que en el tiempo de la marca de la bestia fueron fieles al testimonio de Cristo, al testimonio de Jesús y la palabra de Dios. Aquí específicamente se identifica a adventistas del séptimo día. Específicamente, porque somos nosotros
los que tenemos el testimonio de Jesús en las últimas horas del mundo. Es los escritos de Elena de White. Entonces vamos a ser decapitados. Muchos del pueblo de Dios, muchos de los adventistas del séptimo día, hemos de sellar nuestra fidelidad a los escritos que Dios nos ha dado a través de su sierva Elena de White con nuestras propias vidas. Entonces aquí se nos que la última batalla no tan solo tiene que ver con la marca de la bestia, sino que también tiene que ver con la fidelidad a lo que Dios nos ha dado, a los mensajes que Dios nos ha dado a través de su palabra y del espíritu de profecía. Aquí se muestra de que ambos, tanto la palabra de Dios como el espíritu de profecía, son puestos en un plano igual en cuanto a autoridad. Tienen distintos papeles, pero autoritariamente tienen la misma labor. Satanás odia tanto la palabra de Dios como el espíritu de profecía, el testimonio de Jesús. Así que específicamente el versículo 4 nos muestra al pueblo de Dios en los últimos días que perecerán. Ahora hemos de ver de que van a haber muchos que perecen por su fidelidad, pero también van a haber muchos que van a permanecer vivos por aquella fidelidad, los 144,000. Entonces aquí se nos muestra que no tan solo los 144,000 son salvos en los últimos momentos de la historia del mundo, sino que también todos aquellos que perecen por su fidelidad a esto. Entonces nos muestra claramente que va a haber muerte, viene persecución y va a haber muchos que van a morir por su fidelidad, no tan solo a la palabra de Dios, sino que al espíritu de profecía. Y entonces ahí también podemos concluir el por qué Satanás tiene tanto odio contra el espíritu de profecía. Porque es palabra de Dios, pues, es luz que Dios nos ha dado para que junto con la palabra de Dios podamos cursar las aguas turbias de los últimos momentos de la historia de este mundo. Todos aquellos que seamos fieles a la palabra de Dios y al espíritu de profecía, llegaremos a los bordes de la patria eterna. Entraremos en ella. Muy bien, así que el versículo 4 nos muestra que lo que los salvos estarán haciendo durante el milenio. Nos muestra a Satanás en la tierra durante el milenio, los salvos durante el milenio, haciendo una obra de juicio. Y se los califica quiénes son, los que fueron decapitados por su fidelidad a la palabra de Dios y al espíritu de profecía. Fueron muertos. Ellos viven y reinan con Cristo por 1000 años, el versículo 4. Y luego el versículo 5 nos muestra al otro grupo. Dice, pero los otros muertos. ¿Quiénes son esos otros muertos? No se los menciona en el capítulo 20, pero se los menciona en el capítulo 19. Los otros muertos son dos grupos de muertos, los que murieron a través de todas las edades y permanecieron muertos cuando Cristo vino, y los que murieron con la venida de Cristo Jesús, que se unieron a aquel grupo de muertos que no son llevados al cielo. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Y luego dice, esta es la primera resurrección. Entonces, esa frase parece definir a los otros muertos, los muertos del versículo 5, como que fuesen la primera resurrección. Pero ustedes se van a dar cuenta que la frase del versículo 5 realmente pertenece al versículo 6. Esta es la primera resurrección y nos muestra quién es la primera resurrección. Bienaventurados y santos el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años.
Entonces, esa frase, esta es la primera resurrección, es como debiera leerse de esta manera. Esta es la primera resurrección. Dos puntos. Bienaventurados los que no tienen parte, los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ella. Entonces, ¿quiénes son la primera resurrección? Son los del versículo 4. Son ellos los que no, la segunda muerte no tiene potestad, no tiene poder sobre ellos. Cristo Jesús murió las dos muertes. Murió la primera muerte y la segunda muerte para librarnos de ambas. Entonces, los hijos de Dios, pasamos por la primera muerte, la gran mayoría de los hijos de Dios, pero son resucitados. Y al ser resucitados o transformados e inmortalidad nos es dada, ya no pueden morir. La segunda muerte, que es la paga del pecado, fue pagada por Cristo en nuestro favor. Así que nosotros no, la segunda muerte no tiene poder alguno, no nos toca la segunda muerte. Esos son los que resucitaron en la primera resurrección. Y el versículo 6 nos muestra que los que participan en la primera resurrección son felices, son bienaventurados. Pero no así los que resucitan en la segunda resurrección. La segunda resurrección son los del versículo 5, los otros muertos. Se fijan que hay dos grupos de muertos, porque el versículo 4 nos muestra a los decapitados. Ellos murieron, pero ellos resucitaron y ahora están sentados haciendo juicio. El segundo nos muestra a los otros muertos, que son los impíos. Ellos no resucitaron en la segunda venida de Cristo. Ellos resucitarán luego del milenio. Así que las dos resurrecciones están separadas por el milenio. La primera resurrección, que incluye la primera resurrección, incluye la resurrección especial, donde resucitamos todos los adventistas del séptimo día que hayamos bajado al descanso, fieles, con la esperanza de la segunda venida de Cristo. Y se predicó, predicando el mensaje de los tres ángeles y el evangelio eterno. Morimos en la esperanza. El Señor levanta a los hijos de Dios, al pueblo adventista en la primera resurrección y luego en la resurrección especial y luego viene la resurrección general. Esas dos resurrecciones son una resurrección, son la primera resurrección. Y luego pasa el periodo de 1000 años y al fin de los 1000 años viene la segunda resurrección. Sobre los que resucitan en la segunda resurrección, la segunda muerte tiene potestad, porque la segunda muerte es la paga del pecado. Versículo 7. Entonces, con el versículo 5 ya cubrimos el milenio. Vemos a todos los grupos. Vemos a Satanás y sus ángeles encadenados en el planeta Tierra vacío. 1000 años. Vemos a los hijos de Dios en el cielo. 1000 años. Y vemos a los impíos en sus sepulcros. 1000 años. ¿Se fijan? Los tres grupos son definidos por 1000 años. Todo eso es lo que ocurre durante el milenio. Entonces ahora el versículo 7 nos lleva al fin del milenio y nos muestra lo que va a ocurrir al fin del milenio. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Entonces, ya vemos que cuando el versículo 7 nos introduce al fin del milenio, ya hay naciones en la tierra. Ya está Gog y Magog. ¿Quién es Gog y Magog? Estos vienen del capítulo 38 y 39 del libro de Ezequiel, que son los enemigos de Dios, los enemigos del pueblo de Dios que se juntan
para atacar a Israel en el Antiguo Testamento y destruirlo. Entonces aquí nuevamente vemos a Gog y Magog, el rey del norte. El rey del norte y el rey del sur se han unido para destruir al pueblo de Dios. Esa batalla de Gog y Magog comenzó antes del milenio y va a terminar después del milenio. Pero ahora se encuentran los seres humanos de todas las edades. Todos los seres humanos perdidos se encuentran en este mar de seres humanos. ¿Por qué es que hay naciones? ¿Por qué es que hay naciones? ¿Te fijas que no todos han, eso destruye la idea de que durante el milenio todos van a ser convertidos? Porque claramente aquí vemos naciones que se han unido para destruir al pueblo de Dios y tomar la ciudad santa. Lo otro que vemos, que en este cuadro, cuando están todas las naciones, la ciudad santa ya descendió, ya está en la tierra, ya está en la tierra. Así que ¿qué ocurrió cuando descendió la ciudad santa? El capítulo 21, versículo 1, corresponde aquí, entre el capítulo 6, el versículo 6 y el versículo 7. El capítulo 20, el 21, 1 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer, no, perdón, no hay. Versículo 2 dice, y yo, Juan, vi a la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. El versículo 2, cronológicamente, pertenece entre los versículos 6 y 7, porque ahí es donde desciende. Al fin del milenio ocurre la tercera venida de Jesús, cuando desciende la ciudad santa del cielo, y en la ciudad santa viene Dios el Padre, el Espíritu Santo, Jesucristo, los ángeles, todo el pueblo salvo viene ahí. Y representantes, de hecho, vienen representantes de los otros planetas, porque va a ocurrir el último juicio, y en el último juicio han de a- a- a tomar parte, todo el universo toma parte en el último juicio. Entonces desciende la ciudad santa, y al descender la ciudad santa, ¿qué ocurre? La segunda resurrección. La segunda resurrección. Jesucristo levanta de sus sepulcros a todos los perdidos de todas las edades, desde Caín en adelante. Todos. Va a ser un océano de seres humanos que van a cubrirla. Si quieren leer una descripción de esto, lean el último capítulo del conflicto de los siglos. Van a cubrir la tierra como la arena del mar. La fase de la tierra va a estar cubierto por los impíos de todas las edades, y van a estar Satanás y sus ángeles, billones de ellos, o millones y millones de ángeles caídos, que de hecho van a estar materializados, ya no van a ser seres espirituales. Dice, saldrán a engañar. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Claro, porque ahora tiene que engañar, porque sale inmediatamente a quien engañar. Dice que saldrá a engañar a las naciones. Tiene poder absoluto sobre ellos. ¿Qué cuadro será aquello? Se levantarán del sepulcro como fueron al sepulcro. Sin ojos, a los que se le cayeron los ojos, sin brazos, sin piernas, con cáncer, enfermos, con la misma rebelión, el curso de sus pensamientos, el momento que murieron, sus pensamientos pararon. Cuando se restauran los pensamientos, cuando se restaura la vida, los pensamientos seguirán en el mismo tren que los llevaban antes de morir. La misma rebelión, el amor al pecado, la sensualidad, la corrupción. La gran diferencia es que en esa multitud no va a haber Espíritu de Dios para restringirlos de la maldad. ¿Cómo va a ser eso? ¿Qué espectáculo terrible va a ser eso? De violencia, de inmoralidad, de corrupción. Todos los malos de todas las épocas se levantan bajo el poder absoluto de Satanás, y Satanás los engaña. ¿Qué los engaña? El engaño es de convencerlos que la ciudad realmente él es el rey y que le ha sido quitado injustamente y que han de tomarla de vuelta.
y que Él los resucitó, que Él les ha dado el poder para vivir. Son engañados por Él nuevamente. Han sido engañados por Él toda su vida, por lo tanto es fácil Satanás engañarlos. Van a caer fácilmente. Ahora, ¿cuánto tiempo va a ocurrir entre la resurrección y que ellos ataquen y venga el juicio? Va a ocurrir un tiempo largo. No sé cuánto tiempo va a ocurrir. No se nos estipula, pero dice la hermana de White que van a desarrollar implementos de guerra. Están todas las mentes de guerra, los generales más capaces de toda la historia se encuentran ahí. Van a desarrollar planes de ataque, van a desarrollar instrumentos de guerra, armamento. Uy, entonces va a pasar un tiempo. ¿Qué nos muestra esto? Que a no ser que la gracia haya cambiado el corazón humano, ni siquiera la muerte tiene poder para cambiar el corazón humano. Hay algunos que enseñan ahí el universalismo entre adventistas que andan predicando que Dios va a salvar a todo a todo este grupo que se levanta, pero eso va directamente en contra de las Sagradas Escrituras. Dice que el fuego es un fuego de aflicción que quemará a los impíos y cuando salgan en el otro lado, entonces ellos van a salir del otro lado del fuego limpios, puros, pero eso es arbitrario en forma de Dios. Es arbitrario en cuanto al carácter. Presenta un Dios controlador, un Dios arbitrario que fuerza su voluntad sobre sus hijos. Y Dios no es así, el amor no obra así. Tristemente, este grupo que anda enseñando el universalismo, que dice que Dios va a salvar a todos porque Él no destruye, hablan de un Dios de amor, un Dios de amor, un Dios de amor, y presentan a un Dios tan lindo, a un Dios de amor. En cierto modo, esa doctrina es muy atractiva por el cuadro que se presenta de Dios, pero es un cuadro falso. Porque Dios, si salva a Satanás, sus ángeles y a todos los impíos, los ha forzado a entrar a su reino. Los ha forzado porque Dios les dio en vida la oportunidad. Se levantan y la muerte no los cambió. Siguen exactamente mismo. La misma enemistad que tenían en el corazón hacia Dios y hacia Cristo y al Evangelio antes de morir continúa en su corazón. No fueron transformados por ningún sufrimiento que pasaron en vida. Dios permitió de todo, les dio todas las oportunidades para ser salvos, no fueron salvos. Y ahora Dios los fuerza a entrar a su reino, sometiéndolos a un fuego que los limpia y Él los fuerza a entrar a su reino. Eso no es amor, eso es despotismo. Dios es un Dios déspota, entonces sí los salva. Muy bien, vamos a dejarlo ahí, vamos a volver a estos versículos porque hay bastante más que sacar de ellos. Pero entonces el milenio nos enseña una realidad del Evangelio, que tenemos una oportunidad de ser salvos y la oportunidad de ser salvos es ahora. Es esta vida. La vida que Dios te da ahora, cuán larga o corta sea, es la oportunidad que tú tienes de ser salvo. Que los que estén en la primera resurrección son bienaventurados. ¿Por qué son bienaventurados? Porque ellos se han sometido a Cristo Jesús. Le han entregado su alma, su vida. Sus pecados han sido limpios. Han sido transformados por la gracia de Dios, justificados, santificados. Han sido limpios del pecado. Y ellos ahora tienen derecho a vivir en la patria celestial, gracias a Cristo Jesús. Esta es la oportunidad ahora. Los impíos se pierden porque ellos escogieron perderse. Rechazaron todas las oportunidades divinas para su salvación. Ellos escogieron perderse. Dios les dará el resultado de sus decisiones libres. Entonces, hoy es el día, querido hermano. Hoy es el día de asegurarnos que nuestros pecados están confesados, que nos apartamos de ellos, se lo entregamos a Cristo, escogemos el bien. Hoy es el día de permitirle al Señor que nos justifique y nos santifique, que nos transforme, que nos dé victoria, que nos limpie. Esa es su labor, Él desea hacerlo. Hoy es el día de acercarnos a Jesús y vivir con Él.
Hoy es el día, mientras viva. Tu vida es el día de la salvación. Hoy es el día. Hoy es el día de orar, de estudiar la palabra de Dios, el espíritu de profecía. Hoy es el día de aprender a ser fieles. Hoy es el día. Cuando venga la muerte, se acabó el día. Lo que tú hayas llevado a la muerte contigo será lo que cuando te levantes seguirás llevando contigo. Por eso que los resucitados, cuando Cristo viene, levantan sus manos y dicen, este es nuestro Dios, porque con eso murieron, amando a Cristo. Y los impíos, cuando se levantan con el mismo odio hacia Dios y hacia sus hijos y con el mismo amor al pecado. Hoy es el día. Esta vida es la vida que tenemos para desarrollar caracteres en la imagen de Jesús, de amarlo, de que Él llegue a ser nuestra pasión. Hoy es el día. Cuando llegue la muerte, ya es demasiado tarde. No hay una segunda oportunidad. La vida es la oportunidad. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta, hermanos? Sí, buenas tardes, pastor, ¿cómo le va? Buenas, hermanas. Eh, Estaba yo justo colgando ropa y demás, así que ando con el celular a cuesta. Cuando dice el testimonio de Jesús, se refiere a los de Elena de White, solamente a esos escritos, o también a otros No. profetas, entendí El yo. testimonio de Jesús es el ministerio de todos los profetas a través de las edades. Bien. Ujú, Pero el versículo 4 menciona específicamente los que mueren degollados por el asunto de la marca de la bestia. Entonces, a pesar de que se refiere a los salvos de todas las épocas, el libro de Apocalipsis siempre se enfoca en el pueblo de Dios que vive en las últimas horas de este mundo. ujú. Entonces se refiere específicamente al pueblo adventista, porque somos nosotros los que tenemos el testimonio de Jesús en las últimas horas. Bueno. Y lo otro que le pregunto, ahí en Apocalipsis 20, ese detalle del versículo, la última frase del versículo 5, que esta es la primera resurrección, que puede generar cierta confusión. Ahí uno podría argumentar cuando se le enseña a alguien que en realidad la Biblia no fue escrita originalmente así en versículos y capítulos, sino que esa separación es errada, como dice usted, Claro, esa primera claro, oración, esa última oración de ese versículo tendría que pasar a la primera oración del versículo 6. del versículo 6, claro. Entonces Se a puede veces argumentar. los que hicieron la obra maravillosa de poner capítulos y versículos, porque es si no tuviera capítulos y versículos sería muy Sería difícil total. referenciar la Biblia, pero en algunos momentos se equivocaron y ahí hay una manifestación de ello, pero uno si la lee en el contexto y entiende el contexto es claro. Bien. Bueno, era eso, pastor. Gracias. Gracias. Gracias, hermana. ¿Hay alguna otra pregunta por ahí? Una preguntita, pastor, un poco Sí, ahí breve. hermanos. Eh, Mucho en el mundo evangélico cuestionan el milenio bajo el punto de vista que será aquí en la tierra, dicen ellos, dado a que no hay ninguna referencia en el texto, según ellos, que esto se efectúe en el cielo. Entonces ellos se quedan justamente después de la segunda venida del Señor Jesús y que justo Él viene, no desciende de la tierra, sino que viene y manda a los ángeles por su pueblo, y tal como lo expresa Corintios y lo expresa la Biblia, pues serán los vivos unidos a los que resuciten en Cristo, reunidos en el cielo junto con Cristo, pues ascenderán al cielo, ¿verdad? Entonces, pero cuando se trata del milenio, justamente hay muchos que lo entienden que ese milenio será aquí en la tierra. Justamente eso Claro. pasa con el mundo evangélico, los que Ujú. creen en las famosas dispensaciones. Claro, Entonces, al leer el texto no hay ninguna referencia más que vi tronos, dice Juan, vi tronos y se sentaron y abrieron libros. Entonces uno asume definitivamente se transporta al cielo.
Pero ¿qué podemos decir en cuanto a si el milenio no es aquí en la tierra, es en el cielo? Ya. El texto apunta al hecho de que los hijos de Dios no se quedaron en la tierra. Uno, por el hecho de que reinan con Cristo por 1000 años. Esa es una referencia suave. Hay que usar otros textos. Luego dice el versículo 9, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Entonces, ¿de dónde vino aquí el campamento de los santos y la ciudad amada? El apóstol Juan claramente dice en el versículo capítulo 21 que él la vio descender del cielo. Entonces, no se quedaron en la tierra. Ellos descienden en aquella ciudad cuando viene y se llama la ciudad santa, el campamento y la ciudad amada. Entonces es la habitación de los santos, es donde ellos acampan. Y ellos, ¿cómo se llama? Y el apóstol Juan claramente nos muestra que eso ocurre cuando la ciudad santa desciende del cielo. No estaba aquí la ciudad santa. La ciudad santa desciende del cielo al fin de los 1000 años. Amén, definitivamente, sí, esa es la mejor respuesta que se puede dar, definitivamente. Aunque Desde el cuando texto. inicia, exactamente, exactamente. Gracias, pastor, gracias. Eso pues lo pregunto porque mucho el mundo Claro, evangélico a veces cuando nos escucha quieren pues cuestionar justamente el milenio, claro. porque ya me ha pasado aquí en iglesia en Suecia y me ha pasado también en El Salvador, que siempre los evangélicos tergiversan este texto y dicen no será en el cielo. Y cuando uno les receta el 9 y los hace leer de dónde viene la santa ciudad, entonces ahí se quedan como en stand-by, sin respuesta a eso. Claro, sin respuesta. Ujú. Bueno, oremos y terminamos. Querido Señor, gracias por mostrarnos este cuadro panorámico de los 1000 años, Señor, y de lo que ocurrirá. Nos has mostrado claramente los 3 grupos en el cual toda la tierra será dividida, Señor. Satanás y sus ángeles, los impíos y el pueblo de Dios. Y la realidad, Señor, que el milenio nos muestra que la decisión es hoy, Señor, que hemos de vivir contigo. Hoy es el día. Mientras tengamos vida es el día, Señor, de caminar contigo, de asegurar nuestra salvación, de limpiar nuestros pecados en la sangre de Jesús, de ser santificados, Señor, de vivir en obediencia. Hoy es el día. Y te quiero suplicar en Cristo Jesús que esta convicción se apodere de nuestra mente, que hoy, el día que tenemos hoy, lo usemos para tu honra y tu gloria. Que el curso de nuestros pensamientos sea amor a ti, Señor. Que buscar tu gloria, Señor, amarte, el pensar en ti durante todos los días, Señor. Y cuando bajemos al descanso, tengamos el gozo de bajar al descanso pensando en ti, para que cuando nos levantemos en la primera resurrección, nuestros pensamientos inmediatamente tomen aquel curso y sigan pensando, amándote, confiándote, Señor, obedeciéndote, siéndote fiel a ti. Gracias, Padre. Y también, Señor, te suplico en el nombre de Jesús que hoy es el día también para trabajar por el perdido. Hoy es el día que debemos, Señor, llevarles las buenas nuevas, predicar, porque hoy es la oportunidad tan solo que ellos tienen de ser salvos. Padre eterno, haz que seamos mucho más celosos en esto, que dediquemos, Señor, nuestra vida a la predicación del Evangelio, y llevar a otros al conocimiento de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Cuídanos ahora al separarnos, que tu Espíritu Santo sea con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, un abrazo para Amén. todos. Gracias, pastor. Gracias, Chao a pastor. todos. Dios Chao, les bendiga a chao. todos. Gracias, gracias. Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos, sí. Chao, Muchas chao. gracias, pastor. Chao, chao. Nos vemos el domingo, Chao, pastor. chao. Sí.